todo, esta vuelta vamos a hacer una metodología un poco particular. Vamos a dejar, a ver, el grifo abierto para las quejas, las críticas. Tengo una virome acá, voy a tomar nota de lo que quieran señalar, porque parece que estos tiempos más que nada también hace falta un poco de oído. Sí, la verdad que sí, en nombre de la ADAP y de todos los colegas presentes, yo le agradezco muchísimo el tiempo y el espacio que nos brinda, porque sí, es como usted dice, es necesario un espacio para hablar, para preguntar, para sacarnos dudas, para saber. Hay muchos colegas que quieren saber, que no entienden, a veces las acordadas para algunos colegas no les resulta claros. Así que bueno, le agradezco Bueno, entonces muchísimo. eso sería, digamos, la principal consigna del día de hoy sería esa, la de que todo el mundo tome nota de lo que quiera preguntar y con un buen espacio podamos responder todas las dudas que tengan, como así también yo en todo caso tomar nota de alguna situación en particular o alguna cuestión que por ahí consideren que no se está atendiendo de la manera que corresponda. Eso me parece que va a ser lo mejor que vamos a ofrecer hoy. Perfecto, doctor, yo le agradezco muchísimo. Gracias. Bueno, Está vamos a ir habilitado el chat, tenemos el chat habilitado acá ahí en... está. Y yo después le pido a usted que haga de Sí, moderadora, sí, por supuesto. desde tanto lo que es la lectura de las preguntas de chat, como darle la palabra a cualquiera de los colegas para poder escucharlos y para poder responder las preguntas que tengan. Bárbaro, doctor, muchas gracias. Esencialmente, lo primero que tenemos que decir, y yo venía pensando que tenía muchas charlas ya dadas sobre este tema, la primera en ADAP, me interesaba hacerlo en un espacio especializado de profesionales relacionados a la materia, porque es el foro, es la gente con la que normalmente y habitualmente trabajamos, y a ellos me interesaba darles la cara y darles un poco la respuesta que pudieran estar esperando, o la aclaración de alguna duda que pudiera estar dando vueltas, porque en esto, una de las variables, uno de los parámetros que tienen que tener en cuenta es que esto es dinámico y que así como les pudimos haber dicho que no hace 3 semanas atrás, esta semana o la que viene podemos estar diciéndoles que sí, y eso entonces es una de las primeras cuestiones para marcar, que es el tema de lo que tiene que ver con la cosa juzgada en cuanto a a las decisiones o las resoluciones que se adopten durante lo que yo llamo la nube, ¿no? Ayer escuchaba a unos especialistas en otra materia denominar este periodo como el ASPO, ¿no? El aislamiento social preventivo obligatorio. Bueno, el ASPO, mientras dure el ASPO y sus consecuencias o sus réplicas en lo que es el ámbito de la justicia, que tiene, nos guste o no, ribetes de feria extraordinaria. Entonces, nuestro primer punto de referencia son las ferias, pero de carácter ordinaria, que son las de enero y julio, y por ejemplo, una de las tantas cosas que se están hablando hoy en día es qué va a ocurrir con la feria de julio en el caso en que quede, ya aún fuera la situación de que volviéramos el 8 de junio a una actividad que no sabemos qué características tiene. Fíjese, yo estoy a una semana de la finalización de la nueva prórroga, ¿no? Al 8 de junio, y en mi juzgado, por ejemplo, si yo mañana, primero que si a mí me dijeran a partir del lunes usted atienda, yo voy a atender con los dedos con toda la mano la cantidad de personal físico, de personas físicas que voy a atender. Entonces, lo que más me va a interesar es cómo hago volver a la gente a trabajar conmigo. Ese va a ser uno de los puntos, y por ejemplo tengo al día de hoy solamente vidriado una de una de las partes de una de las mesas de entradas. O sea, un sectorcito donde podría darle una atención mínima con medidas de seguridad, tanto para el público asistente, los profesionales o los empleados del juzgado. Entonces, desde ese punto de vista, en lo que tiene que ver a la acordada 14, la adecuación de los ámbitos, de los lugares de trabajo, para pensar en un restablecimiento de la atención al público, estamos lejos. A una semana hoy, estamos lejos. Por lo que tengo entendido, es el único juzgado, el juzgado 6,
el que ha hecho esta adecuación o adaptación de lo que sería un espacio de mesa de entrada, un espacio público para la atención de profesionales o público en general. Entonces, eso era una de las cuestiones, digamos, entonces, los alcances de las decisiones que se van tomando en este tiempo de la nube, que yo le llamo, porque en otras charlas he segmentado la realidad que nos ha tocado vivir, entre un punto de inflexión es el 16 de marzo, que es la entrada en vigencia de la acordada 4 de la Corte, que da inicio a todo esto. La 3 había arrancado con una licencia exclusivamente para el personal y funcionarios del Poder Judicial, que estuvieran volviendo de las zonas de riesgo que se consideraban en ese momento. Entonces, a partir de la acordada 4 hasta el día 20, hasta al dictado de las 6, el 5 tenemos una ampliación de lo que tiene que ver con el horario para lo que es la nota remota. Hay una actividad continua, constante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por darnos herramientas a los operadores, tanto de primera como de segunda instancia, para que nosotros restablezcamos, en la medida de nuestras decisiones y de los recursos con los que contemos, volver o continuar con una prestación de servicio de justicia que evidentemente no es para nada el que ustedes estaban acostumbrados a tener hasta ese día 16 de marzo. Entre el 16 y el 20 de marzo se da un periodo muy breve de inhabilidad de plazos, que esa es también otra de las variables que me interesaría tocar a lo largo de la charla, que es el tema del cómputo de los plazos, así como tiré una, ¿no? El alcance de la cosa juzgada, de las decisiones que se adoptan durante la feria extraordinaria. La otra es el tema de los plazos, y está íntimamente relacionado esto, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el juzgado 6 está al día de hoy hasta sacando sentencia de reajuste. O sea, para que ustedes se den una idea, yo al día de hoy tengo muchas más actividades que las que me prevén las resoluciones 22, 23, 24 y 26 de la Cámara, que son las que a ustedes les determina cuál es lo que obligatoriamente un juez de primera instancia debe estar tramitando hoy en día en el ámbito de la seguridad social. Es decir, el norte es la acordada 14 y la 9, ¿no? La 6, la 9 y la 14 me ponen a mí como juez frente a lo que puedo, debo dar curso y tramitar. Y a nivel Cámara, las resoluciones 22, 23, 24 y 26 son las que ponen en letra los alcances de las disposiciones de las acordadas de la Corte en el ámbito específicamente del Fuero de la Seguridad Social. Para mí, la 26, última de la Cámara de Seguridad Social, se quedó corta frente a la 14. Se quedó corta frente a la 14, pero también acá voy a poner la otra variable que quiero trabajar con ustedes, es qué ha ocurrido con la Cámara mientras hemos estado durante esta feria extraordinaria. Y lo cierto es que puertas hacia afuera, ustedes van a poder advertir que hay muy poca actividad. Quizás una de las salas los sorprenda a ustedes con el nivel de sentencias que va a registrar una vez que se vuelva a la actividad. Una de las salas tiene esa nota de color, digamos, de que va a haber un número importante de sentencias que incluso ya algunas se están firmando en una de esas salas. Y, por ejemplo, les busqué un precedente para tratar de ver cómo ha sido analizada la habilitación de la feria a nivel Cámara y encontré uno solo. No hay muchos precedentes, también por eso me interesaría escuchar a los colegas, si es que, por ejemplo, el tema de la habilitación de la feria extraordinaria se debate en las instancias de manera diferenciada. Este es un tema bastante discutible para algunos, no para mí, que es el tema de hasta dónde lo que el juez de primera instancia deniega es apelable o no frente a la Cámara. Acuérdense que ahora somos todos jueces de feria, y también dice la resolución 26, las 3 salas también lo son, cambiando ahí un poquito la circunstancia de que en un momento era la sala de feria la que iba a tratar las cuestiones, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa a partir de esta resolución 26, que inclusive igual la podemos leer un poquito en conjunto para ir viendo, ¿no? Se desactivaron todo lo que tiene que ver con juzgado de feria y salas de feria. O sea,
lo que era la sala de feria se desactivó, no existe más. Entonces hoy ustedes recurrirían a algo, iría directamente a la sala que les corresponda en orden de turno. Yo particularmente creo que lo que yo decido como juez de primera instancia en cuanto a la admisión o denegación de una habilitación de feria es inapelable, en los términos del artículo 153 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Queda para ustedes, y por eso creo que la acordada 12 así también lo estableció, son los recursos de queja digitales, directos ante la Cámara, para decir, bueno, escúcheme, ¿cómo puede ser que este juez de primera instancia no me haya habilitado la feria, tratándose del tema que se trata? Y ahí está el otro punto. ¿Cuáles son los temas que deben ser sí o sí tratados? ¿Cuáles son de los que son tratados deben necesariamente requerir habilitación expresa de feria? ¿Y cuáles son los que tienen alguna habilitación parcial de la feria? Al solo efecto de, por ejemplo, lo que comentaba, que estábamos sacando sentencias de rubros que no están dentro de las resoluciones de la Cámara, que específicamente en lo que tiene que ver con rubros, hasta ahora dijo jubilación y retiros por invalidez y pensiones contributivas. Esto es lo que ha dicho la Cámara hasta ahora, y que estén a sentencia y lo estén con anterioridad al 20 de marzo del corriente año. Eso es lo que tenemos hoy a sentencia, digamos, y con obligatoriedad de trabajo, porque, digo, con obligatoriedad de trabajo, porque dice claramente sin necesidad de pedido de parte. Entonces, me está dando la directiva a mí, claramente, en cuanto a que esos son los expedientes que le tengo que sacar sentencia durante este periodo de feria extraordinaria. Entonces, teníamos el tema del alcance de las resoluciones, si me olvido, háganmelo recordar, el tema de los plazos, el tema de la materia a trabajar, y en relación a esa materia, la necesidad o no de obtener de parte de la autoridad judicial expresa decisión sobre la habilitación o no de la feria, y en el caso en que esto ocurra o no, su grado de recurribilidad, su grado de apelación, su grado de posibilidad de, obviamente de revocatoria, ni hablar, el 153 está diciéndolo, y yo escucho que se quejan algunos de ustedes, porque dicen, ¿cómo puede ser que un secretario me firme? Primero de todo, agradezcan que el secretario les está firmando. Segundo, estoy trabajando con un criterio muy pragmático, que es el de dejar que los funcionarios puedan llevar la oficina judicial con todo el desafío que implica al día de hoy organizar el teletrabajo. Entonces, vos tenés yo por ejemplo, soy el único juzgado que tiene muy buena afluencia de personal físico en el juzgado, pero hay otros que no lo tienen. Entonces, por ejemplo, el juzgado 8 lo trabajo 100% a distancia. Solamente un funcionario por día tiene la obligación de ir. Juzgado 6 tiene otra realidad, tiene mayor cantidad de afluencia de personal presencial en el juzgado, con medidas de seguridad, con tope de cantidad de gente que está trabajando. O sea, las realidades de los juzgados internamente son diferentes. Entonces, estar discutiendo la cuadratura del círculo, porque el artículo 38 habilita claramente al secretario a firmar resoluciones por delegación expresa mía, entonces ya está, ¿no? Usted plantea la revocatoria contra lo que le haya dicho al secretario y lo seguimos conversando. No es para hacer, digamos, demasiados problemas en torno a esa cuestión. Estamos yendo a una cuestión pragmática, una cuestión práctica y dentro de lo posible expeditiva y darle una respuesta. Entonces ahí surgió también otra referencia que yo hice en distintas charlas mías, que tiene que ver en cómo hacen ustedes sus presentaciones, a la luz de esa resolución 22 de la Cámara, que decimos es muy explicativa, es muy ejemplificadora. Entonces ustedes los escritos blancos los pueden dejar para los expedientes que pueden esperar, que ustedes no requieren habilitación de feria y que están ustedes como abogados trabajando a futuro, para cuando se vuelva. En cambio, lo que para ustedes es urgentísimo y requiere una habilitación expresa de feria y una tramitación, lo deben hacer por el rubro habilitación día, que para nosotros se presenta en la bandeja como escritos en rojo. Queda aparte los mero trámites que siempre tienen su naturaleza amarilla para nosotros, y que el mero trámite
casi todos los juzgados lo hemos trabajado durante este tiempo, hemos trabajado los que estaban a despacho con anterioridad al 20 de marzo y los que han ingresado con posterioridad. O sea, en términos generales no hay problema. Y sería, para mi manera de ver las cosas, y así lo pongo en las resoluciones, que una vez que ustedes logran la habilitación de un expediente, de la tramitación de un pedido expreso de ustedes, que las sucesivas presentaciones las sigan haciendo como habilitación día, para que el juzgado le siga dando la prioridad que tiene que tener, porque lo sigue viendo en su bandeja de escritos con el color rojo, y eso llama la atención, y está así ordenado el trabajo, por lo menos en el juzgado 6 y el 8, se le da prioridad a esos escritos. Entonces, este es el otro punto, que es las características que deben tener las presentaciones de ustedes para que sean trabajadas y con el orden que van a ser trabajadas durante este periodo de feria extraordinaria. No estamos hablando todavía del fondo, ¿no? ¿Qué es lo que piden? Porque eso también es interesante, porque yo soy un ejemplo de un juzgado, o de dos juzgados, que estamos trabajando de todo un poco, con distintos órdenes de prioridades. Y con distintas etapas de trabajo, en donde uno puede encontrar, yo voy a hacer algunas referencias, por ejemplo, a la disquisición que hay entre etapa de conocimiento y ejecución, que es lo que más los abogados suelen estar, tras de lo cual están con mayor intencionalidad, que es la de poder avanzar después de tantos años de juicio, y con todo el parate que ya llevan desde el inicio de esta feria extraordinaria, decir, bueno, quiero dar el paso siguiente en la etapa de ejecución y poder lograr el embargo o lo que fuera. Tenemos medios, lo que pasa es que no tenemos quizás todo lo necesario para que usted tenga el mismo nivel o flujo de trabajo que tenía con anterioridad al 20 de marzo, pues si no, de lo contrario, no existiría la feria extraordinaria, no sería feria, y no sería feria de las características que lo es, que no se puede tranquilamente contar con mucho personal en el juzgado. Pese a lo cual, yo creo que, yo creo que se pueden disponer algunas cosas, pero la Cámara claramente dice en sus resoluciones que estamos en el AMBA, y que el AMBA es la peor zona, y que es la zona de mayor infectados, y que en ese sentido no cambió nada de lo que podría ser la primera etapa, ¿no? Ahora que está de moda hablar de distintas fases, bueno, digamos que para el Poder Judicial, enclavado en el AMBA, enclavado en el medio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no tiene posibilidad alguna del restablecimiento de la vuelta a la normalidad. ¿Qué es la vuelta? ¿Dónde es la vuelta? Bueno, ¿dónde? Yo creo que no se, para mí, otra cosa que he escuchado durante estos días de algunos colegas de distintas disciplinas, es la normalidad nunca la perdimos, porque si no, nunca hubiéramos estado sujetos a normas. Quizás lo más interesante que hay para reflexionar en torno a todos estos temas es qué grado de normalidad hemos llegado a lograr, hemos llegado a tener, porque si yo te digo de la acordada 4 a la 16 están todas dedicadas a la pandemia, y a lo que es una constante, hay una constante dentro de todas estas acordadas, que es ir cada vez más hacia el expediente, y lo usa alternativamente electrónico digital, sin perjuicio de que sigue habiendo referencias en torno al papel, porque es imposible no hacerlas todavía. Ya hoy, por ejemplo, nosotros estamos avanzando para poder dar, yo firmé, por ejemplo, traslado de demanda, ¿no? Con el auto a futuro. Ese también es otro punto que me interesa que me hagan recordar que trabajemos, que es qué pasa con las resoluciones que están siendo dictadas a futuro. Hay otros juzgados que usted dice no están haciendo nada, pero yo le comenté, recién va a haber un día que va a volver la normalidad y van a procesar todas esas providencias, y ahí vas a tener otra realidad. Entonces cada uno ha trabajado de distintas maneras el teletrabajo, y algunos lo han hecho a futuro, 100%, a futuro, y a futuro lo vas a ver. Y por ahora no ves nada. Eso es, por ejemplo, lo que me consta de un juzgado y de una sala, que han estado sacando muchísimas resoluciones, pero la van a procesar todas después de que se restablezca lo que normalmente, o lo que usualmente estamos definiendo en estos tiempos, como la normalidad. Entonces, creo que con eso hemos presentado bastantes temas.
me interesa entonces hablar un poquito, ese es sería otro punto, sería qué pasa con la jurisprudencia, qué pasa con los criterios, ¿eh? Criterios que, por ejemplo, toda la composición de los jueces de primera instancia está toda transformada, está mencionada en la resolución 23 de la Cámara, y este es un fuero colapsado anteriormente a la pandemia. Colapsado digitalmente, ¿no? Porque saturaron ustedes las bandejas, presentaron los escritos por todos lados. Le tuvieron que hacer hasta mecanismos para eliminar esos escritos, entre comillas, archivárselos, y mandarles una notificación para decirles, mirá, esto no va a ser trabajado. Entonces, saturado, para que ustedes se den una idea, yo voy al juzgado todos los días prácticamente, y en la canastilla de escritos todavía tengo escritos papel para agregar de ustedes. ¿Se entiende? Dejados anteriores a 20 de marzo. Y tengo expedientes que están pasados a despacho antes de esa fecha. Y que ustedes ya, por ejemplo, han presentado digitalmente y yo los he trabajado digitalmente. Entonces tengo que agarrar, inventamos un autito que es, estella las constancias del sistema informático y lo manda a la letra. Pero después voy a tener que agarrar, ir a buscar esos expedientes, agregarle los escritos y todo lo demás. Entonces, son muchas variables las que hay que manejar. Y hoy pensaba, ¿no? Cuando, por ejemplo, de qué decirles de novedoso, teniendo en cuenta que venimos hablando durante tantos días sobre estos temas, es la cuestión de decir, yo manejo las 3 variables de tiempo que normalmente no se manejan en un proceso. Nosotros trabajamos pasado, presente y futuro. Hoy un juzgado como el 6, como el juzgado 8, están trabajando las 3 variables de tiempo, las está trabajando al unísono. Es decir, los escritos que tenía papel antes del 20, pinchados en los expedientes y sin incorporar. Las presentaciones que están haciendo actualmente vía digital, con estas 3 vías que estamos diciendo, escritos blancos, rojos y amarillos, y la providencia que saca el juzgado, por ejemplo, entiéndase esta resolución dictada el primer día hábil siguiente. ¿Por qué? Porque en esos casos lo que le estoy diciendo es, su expediente no está habilitado, por lo tanto usted no tiene cómputo de plazos. Para los expedientes que, y le pongo en el expediente, le pongo que conforme a las disposiciones de la Corte en la acordada 14, en el punto 3, yo voy a dictarle la sentencia, y como también me lo ha dicho la Cámara, para estos 3 rubros, o 2 rubros, si se quiere, retiros por invalidez y pensiones contributivas, entonces yo voy a llegar hasta la cédula, usted la va a recibir, y usted va a poder hacer lo que quiera, va a poder apelar, no apelar, lo que sea, o pedir la habilitación de la feria, recién ahí, incitado o motivado a raíz de la decisión del juzgado de haberle sacado una resolución. Párrafo aparte podríamos dejar para lo que es la reparación histórica, que es nuestro expediente digital. Entonces, en ese sentido, nosotros ya tenemos expediente digital y tenemos un expediente ahora parcialmente electrónico y tenemos expedientes 100% electrónicos, que son los que se han iniciado con posterioridad a la acordada 12 de la Corte y que han tenido un inicio 100% digital y que están tramitando al día de hoy en el juzgado, y que ustedes saben que mientras sea del rubro 16, amparos y sumarísimos, o el rubro 14, medidas cautelares, ustedes pueden lograr la asignación y sorteo de un expediente de esos rubros para que sea tramitado por el juez natural, que a su vez es juez de feria. Esa es otra cuestión interesante o una variable muy, muy llamativa en nuestro fuero, que es que los jueces revistamos doble carácter, carácter de juez natural y juez de feria, cosa que no había sido así hasta la resolución 22 y lo que motivado y obligado la Cámara, a mi juicio me pareció muy, muy acertado, con motivo de la acordada 9. Bien, vamos a ir entonces por algunos de estos puntitos que hemos señalado, después vamos por el repaso de las normas y vamos por la jurisprudencia, porque las salas también tienen una situación muy compleja, en donde prácticamente algunos camaristas que han ascendido transitoriamente de la primera instancia, prácticamente no han podido tener contacto ni siquiera con sus empleados, que inmediatamente arrancó la pandemia, y eso está mencionado por la Cámara como una limitación clara y seria a la hora de establecer el teletrabajo. Es decir, más allá de que los secretarios de sala sigan siendo los mismos
que con anterioridad al 20 de marzo. El tema de la cosa juzgada dentro de las resoluciones dictadas durante la feria extraordinaria. En primer lugar, decíamos que hay un alto nivel de delegación, porque una de las cuestiones más serias es la seguridad jurídica para ustedes como operadores, de que uno asuma en un juzgado, por ejemplo en el caso mío, en el juzgado 8, y que no advierta todas las idas y venidas que han tenido los procesos de por sí bajo la dirección de la doctora Camarata, y que ahora pudieran sufrir una revisión o un nuevo retroceso desde el punto de vista del criterio a raíz de mi intervención en ese juzgado. Entonces, ese es el punto de equilibrio que yo estoy tratando de encontrar y por el cual se justifica o se entiende o se explica que los secretarios estén trabajando hoy con un alto nivel de delegación, pero obviamente supervisado por mí con un alto nivel, digamos, de claridad expositiva en lo que son los criterios, de qué sí se habilita y qué no durante la feria extraordinaria, y mientras tanto se va haciendo trabajo a futuro con la menor variación posible de los criterios que ya tenían ustedes consolidados con anterioridad al 20 de marzo. ¿Y esto por qué? Primero y principal, porque hay que hacer un pequeño comentario en torno a la naturaleza jurídica de las subrogancias. Los subrogantes tienen distintas consideraciones por parte del espectro jurídico en torno a su naturaleza y en torno hasta incluso de su propia constitucionalidad. Ustedes saben bien, en el caso mío, por ejemplo, no lo tiene por el hecho de que yo ya soy un juez magistrado a cargo titular de un juzgado y estoy subrogando otro. Pero ha habido objeciones desde el punto de vista constitucional para el caso de que no fuera así, y por ejemplo hoy tenemos secretarios que por suerte han logrado el acuerdo del Senado en algún momento y por eso han podido ser designados como jueces subrogantes. Pero más allá de eso que tendría que ver con la naturaleza jurídica del subrogante, en lo que tiene que ver con su respaldo o no desde el punto de vista constitucional, está la otra cuestión que tiene que ver con la temporalidad, la duración en el tiempo que habrá de tener esa subrogancia. Y la subrogancia nuestra en el juzgado 8 es limitada. Es limitada, ahora va a haber que ver qué plazo de tiempo tiene esa limitación. Es decir, la doctora Camarata no ha sido definitivamente designada vocal en la sala 1, pero ella es la titular del juzgado 8. Prueba de ello se lo puedo decir si, por ejemplo, yo quisiera nombrar un empleado definitivo en el juzgado 8, no lo podría hacer por ser subrogante. Tendría que tener la aquiescencia como mínimo de la doctora Camarata por ser ella la titular. La Corte tiene trabajada varias cosas de estas con respecto a que el juez subrogante no tiene facultades suficientes como, por ejemplo, para una designación definitiva, efectiva en un cargo, porque no es el juez titular de la dependencia. Así que, desde ese punto de vista, y a la vieja usanza de muchas subrogancias en los juzgados penales, que se solía poner debajo de la firma de los jueces PRS, por PRSS, por rogatoria de su señoría, la idea mía es trastocar lo menos posible esos criterios, que también ya de por sí habían sido casi en fecha muy reciente o últimamente modificados por la propia doctora Camarata, respecto de sus propios criterios anteriores. Entonces, esto sería un tembladeral en ese sentido, desde ese punto de vista, porque estamos hablando de cuánto pudieron haber avanzado las causas o no hasta ese 20 de marzo, para después encontrarse a su vez con lo que es esta suspensión o esta dilación en el tiempo que implica la feria extraordinaria. Y además por la posibilidad misma en que yo, por ejemplo, en algún momento me pudiera ir, como se puede ir el doctor Carnota, o como se podría ir la doctora Rojas a la Cámara. Entonces, y por ejemplo, quien se fuera al lugar del doctor Laclau tendría una subrogancia de no menos de 4 años. Entonces, por eso le digo, los tiempos acá también llevarían a indagar sobre la naturaleza jurídica y las cuestiones o las características temporales de esas subrogancias, y cuánto es
lo que se podría disponer en cuanto a cambios de criterio. ¿Está bien? Esa es la idea o el mensaje final para lograr de parte, de mano de ustedes, digamos, cierto grado de seguridad jurídica y de continuidad en el trabajo y en el manejo de los criterios y todo lo demás. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, en cuestiones relativas a la ejecución de sentencia, tenemos diferencias serias, notorias. Entonces, evidentemente, por eso también eso está relacionado con uno de los puntitos que más les llama la atención a ustedes, que es que hacen sucesivamente presentaciones tendientes a avanzar la etapa de ejecución durante este periodo de feria extraordinaria. Hacia ese lugar apuntaba el comentario. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros pretendemos del juzgado, de los operadores, de ustedes como colaboradores o auxiliares de la justicia, es tratar de cambiarles lo menos posible, pero también tienen que saber que para eso tienen que colaborarnos en lo que tiene que ver con cómo hacen las presentaciones y, digamos, hasta qué nivel ustedes consienten o no estas decisiones que les vamos tomando. Y por eso el tema de la cosa juzgada. Todo lo que tenga que ver, sobre todo si, por ejemplo, hay una nueva renovación de esta cuarentena, y es evidente que vamos a ir ampliando aún más todavía lo que tenga que ver con los trámites de ejecución. Pero hoy y hasta este viernes que viene, le puedo decir que no voy a abrir lo que yo llamaría para mí la tercera etapa. Entonces, ¿cuáles son las etapas que sí hemos trabajado hasta ahora en relación a la acordada 9, en relación a la ejecución de sentencia? Y ahí nos ponemos, y porque esas son las, digamos, las denegación de habilitación que más les duele a ustedes. Bueno, nosotros ante la acordada 9 entendemos lo siguiente. Lo primero y principal es que creemos que las causas que están expresamente previstas en la acordada 9 y desde nuestra interpretación, como después lo hizo la Cámara también en la 22, los créditos de fondo, no solamente los honorarios, nosotros los segmentamos en dos etapas. Todos aquellos depósitos, sumas en cuentas judiciales, producto de embargos, que estuvieran firmes y consentidos al 20 de marzo, era nuestra primera etapa, y todos esos han ido saliendo y han sido trabajados. Es decir, todo expediente que usted por ahí hasta tenía hecho el oficio, lo tenía confrontado y lo tenía firmado y no lo pudiera retirar el juzgado. Estaba ordenada la transferencia, estaba firme y consentida y solamente me quedaba hacer el oficio. Bueno, y la plata ya está a cuenta y orden del juzgado. Esa fue nuestra primera etapa y esa es la idea, que toda esa suma al día de hoy no tendría por qué haber ninguna. Llevamos más de 50 millones, por ejemplo, en uno de los juzgados transferidos durante todo este tiempo de la feria extraordinaria. La segunda etapa implicaría que la plata la tenemos, pero nunca estuvo ordenada la transferencia, sino que lo que ustedes necesitaban justamente era, me enteré que se efectivizó la medida, se embargaron la suma, el juzgado la tiene a cuenta y orden, pero nunca me ordenó la transferencia. Esa es la segunda etapa. Y nosotros creemos que desde el dictado de la acordada 9, estamos habilitados a tratar esas cuestiones y las causas tienen, a nuestro entender, esto es muy particular, habilitados los plazos desde ese momento. Están corriendo esos plazos, desde la 9. Pero en esas materias que tiene que ver con transferencias de honorarios, esta es la interpretación más restrictiva que se impuso en una primera etapa, solamente los honorarios de los abogados, y aun cuando nosotros desde el principio incluimos los créditos de fondo, bueno, respecto de eso, también los plazos están corriendo desde la 9, y entonces usted puede venir y decir, bueno, le pido que me ordene la transferencia, y si yo le ordeno la transferencia, desde ese momento le están corriendo los plazos para el consentimiento y la materialización de esa transferencia. La tercera etapa, que solamente un expediente hasta ahora no abrí, es la que correspondería al ordenamiento del embargo, para después tener las transferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y la explicación durante todo este tiempo que ha transcurrido
ha estado no solamente en las limitaciones que ya mencioné en cuanto a personal, los recursos, por ejemplo, con los que cuentan los empleados que están en sus casas, porque yo, aun cuando tenga muy buen nivel de trabajo desde las casas, porque las personas pueden tener los recursos necesarios y las instalaciones, todavía piensen ustedes que no hemos llegado a que el 50% de los integrantes del Poder Judicial tengan VPN. VPN es el medio informático por el cual uno puede instalar en la computadora doméstica lo necesario para poder entrar al Poder Judicial, al Lexian, y desde ahí hacer resoluciones, providencias y todo lo demás. No hemos llegado al 50% de funcionarios, empleados y magistrados de la Justicia Nacional con VPN. Nosotros, esa tercera etapa, digamos, se explica porque tampoco teníamos, lo que hoy sí tenemos, que es el DEOX al Banco Nación. Pasamos por distintas etapas, por ahí ya es ahora medio viejo hablar o contar todo lo que hemos pasado, pero es para que ustedes sepan que todo lo que se transitó hasta ahora no ha sido en vano, sino que ha ido siempre en pos de lograr las herramientas. Entonces hoy hay un oficio electrónico, con firma electrónica o con firma digital, le podemos poner cualquiera de las dos, porque nosotros tenemos de las dos. Los jueces de seguridad social tenemos las dos firmas electrónicas y digitales, tenemos token producto de la reparación histórica, y también podríamos contar con esa herramienta para disponer un embargo. Cosa que hasta acá no tengo registro de que nadie lo haya ordenado en esa etapa. Sí, todo lo que tenga que ver con transferencias, con esta primera y segunda etapa, tal como se las mencioné. Si quedan dudas, si quieren presentar algunos casos individuales y preguntarlo y todo lo demás, en su momento, háganlo, porque me parece que eso va a ser enriquecedor para que nos quede claro cómo es este tema y sobre todo lo que tiene que ver, porque la primera interpretación restrictiva que hubo en torno a esto es, no, bueno, la 9 es solamente para honorarios de los abogados y solamente créditos alimentarios, indemnizaciones, pero solamente del foro civil y del foro laboral. Y lo previsional no. Yo no compartí nunca esa tesis restrictiva. ¿Por qué? Porque nosotros somos la cuna del expediente digital en la Argentina. Entonces, si estas resoluciones lo único que están hablando es de cómo yo tengo que trabajar desde un punto de vista electrónico y o digital, la naturaleza alimentaria de nuestros créditos también integran. ¿Está bien? ¿Por qué? Escuchaba a un especialista en derechos humanos el otro día y dice, bueno, en estos tiempos de pandemia usted a los que más tiene que proteger es a los vulnerables. Y en esos grupos de vulnerabilidad están los niños y están los ancianos. Y bueno, en ese sentido, los ancianos con sus créditos alimentarios lo están. Que después usted pueda disponer un orden de trabajo, porque no todos los ancianos tienen las mismas necesidades económicas, no todos tienen los mismos niveles, digamos, o montos de prestación, como se deduce de una de las resoluciones de Cámara, ¿no? Cuando en un momento dice, bueno, el mínimo haber previsional, ¿no? El mínimo haber de carácter alimentario previsional. Bueno, me está dando una pauta de qué es lo que yo tengo que mensurar también en lo que tenga que ver con la habilitación de estas causas, ¿no? Piensen que la acordada 4 nosotros la vamos a arrancar. Yo fui el primer juez de feria de la pandemia, en la primera cuarentena y en la segunda, después pues ya me cansé, me rendí, porque la impronta que le dimos es la propia de cualquier feria, que es restrictiva, pero es esencialmente porque la acordada 4 nos decía claramente que la materia no penal, la única a tratar eran amparo y sumarísimo, y en especial y en particular los de salud. Por eso se explica esa primera etapa que solamente parecía que estábamos preocupados porque las personas tuvieran obra social o tuvieran un grado de cobertura en ese sentido. De la acordada 4, el otro día hice este ejercicio también en una de las charlas, lo que me interesaba ir viendo era qué era lo que subsistía, qué era lo que quedaba. Y más allá de las licencias que tienen que ver específicamente con integrantes del Poder Judicial, el punto 11 de la acordada 4 está plenamente vigente y está reiterada por la Corte hasta en su última resolución, en su última acordada, la 16, que es este tema. ¿Y por qué es importante refrescarlo o mencionarlo? Porque es con lo que nos vamos a encontrar. Es decir, el día que nos digan que volvemos,
en realidad no vamos a volver a ningún lugar, porque la realidad a la cual vamos a asistir nunca existió. Esa realidad va a ser con muy poca afluencia de parte de los abogados. Lo que tendría que lograr es que haya un mejor sprint, un mejor rendimiento de lo que nosotros producimos, porque la oficina judicial podría tener hasta 2 o 3 turnos rotativos con un staff que oscila entre los 7 y 10 personas, por ejemplo. Estoy tirando algunas ideas que yo tengo en torno a la acordada 14, y en donde la asistencia de personas físicas o presenciales sea la mínima o nula, por lo menos desde mi punto de vista, pero cuando sea imprescindible, con un turno asignado, como es una audiencia. Como es una audiencia, la audiencia es el turno. Y si no, el turno será para lo que es una diligencia. Es decir, hoy me decían, ¿y cómo despacho yo una certificación de honorarios o lo que sea? Y se puede hacer un certificado digital al día de hoy. El tema es que usted tenga dónde recibirlo. Es decir, en este tiempo, también escuchaba especialistas durante estos días y cosas tratando de sacar cosas útiles para lo nuestro, ¿no? Es decir, también es sinónimo de los bueyes con los que aramos, ¿no? Es decir, no solamente estamos enclavados en el AMBAT, somos más de 500.000, y es un dato innegable de la infectología, de que vamos a tener cada vez más casos, y que se va a juntar con la gripe común, y que entonces no va a haber muchas personas que no van a poder salir porque van a estar engripadas, o lo que sea. También tiene que ver con la buena fe. Los especialistas recuperan mucho los artículos 1, 2, 3 del Código Civil, el 9, el 10, ¿no? Es decir, yo en estos días me encontré en esa primera etapa que estoy recordando ahora. PAMI, yo le mandé un WhatsApp al abogado de amparo de PAMI, me dice, pero esto no hay una notificación, ¿no? Entonces yo les recomiendo, hay un artículo de Nicolás Manterola del 14 de mayo en el SAIG. ¿Es eficaz la notificación de una resolución judicial a través del WhatsApp o el email? Y 3 expedientes, nada más ni nada menos que de naturaleza alimentaria, los jueces notificaron por WhatsApp, por secretaría, y yo, a ANSES, no lo mandé ni siquiera a notificar por WhatsApp, por secretaría, lo he notificado yo personalmente al director de asuntos jurídicos o al abogado de PAMI. Entonces, toda la respuesta burocrática que hubo en una primera etapa de PAMI, de ANSES, del Banco Nación, todo el mundo es juez en la Argentina, todo el mundo es juez. ¿Entendés? Entonces, el gerente del Banco Nación interpretó la 9. El gerente del Banco Nación interpretó la 9 y dijo, no, yo esto no le voy a dar curso. Y hay unos honorarios que parece que al gente del Banco Nación le parece raro que sea de tanto monto, y lo cierto que es así, y 5 veces ya preguntó, ¿le paso este dinero? ¿Es honorario realmente? Sí, ¿quién quiere que te lo vaya a decir? ¿Fantini? Sí, también. Entonces, hay muchas cuestiones que son limitaciones que por ahí ustedes no conocen, pero que existen. Bueno, este punto 11 de la acordada 4 es que todos los escritos van a ser de acá en adelante digitales, van a ser electrónicos, con firma electrónica de ustedes, hasta que algún día a nivel nación los letrados tengan token y tengan firma digital, o se arbitre algo para ustedes como auxiliares de la justicia en ese sentido. Pero por lo ahora, con la firma electrónica va bien, no hay ningún problema, pero sí hay algunas cuestiones procesales interesantes, como por ejemplo el tema de la revocación de los mandatos, el tema, he tenido abogadas que han iniciado cautelares durante estos días, por ejemplo, ni siquiera invocando el artículo 48, es decir, por el aislamiento no tengo a la persona cerca. Y no quisiera gastar el cartucho del 48 porque es una vez en la vida y no sé cómo va a seguir el proceso de acá en adelante. Y entonces digo, me comprometo cuando lo tenga cerca que lo voy a hacer firmar. Entonces, el tema del otro día se lo presenté a la gente de la Corte. Usted es abogado apoderado y viene con el patrocinio letrado de su colega, por ejemplo, y quieren firmar los dos una presentación, no pueden. ¿Se entiende? Entonces, hay un montón de cosas, y la personería. Yo el otro día en una de las charlas le sugería a los letrados volver a la vieja usanza,
volver a este tema de agarrar y de decir, bueno, reitere que tiene acreditada la personería, declare bajo juramento de que su mandato sigue vigente, hasta donde le conste, porque también su cliente se le puede haber muerto hace unos días y usted no haberse enterado. Hay jurisprudencia de la Cámara nuestra en ese sentido. ¿Hasta cuándo continúan las obligaciones del mandante y del mandatario en cuanto a lo que tiene que ver con el poder de un abogado? Bueno, y solamente hay jurisprudencia que ha llegado a un punto de equilibrio, un punto intermedio, y dice, bueno, cuando esté demostrado fehacientemente que el letrado estaba noticiado de la muerte de su cliente. Hasta ese momento tiene un deber de continuar trabajando y de presentar. Pero no es un tema menor. Uno puede agarrar y puede encontrar algunas alternativas. Por ejemplo, sé que el banco Superbill, por ejemplo, tiene un aplicativo que es muy fácil de bajar de internet, en donde sus clientes pueden llegar a poner el dígito pulgar en el celular y estar dando suficiente prueba, digamos, de vida como para poder hacer todas estas operatorias de ir a buscar dinero sin tarjeta, etcétera, etcétera. Entonces, creo que todavía nos falta evolucionar mucho en torno a todo este tema. Uno podría agarrar y podría decirle al cliente que le haga una impresión dígito pulgar, una firma y que se la escaneen y declarar bajo juramento. Todo tiene forma de declaración jurada, en definitiva. La Corte, eso es lo que establece en sus acordadas. Todas las presentaciones de ustedes tienen carácter de declaración jurada. No obstante lo cual, la 12 dice, bueno, y en algún momento el tribunal, la autoridad competente le requerirá el soporte de papel necesario. Piensen que todos nosotros todavía, nuestra máxima evolución fue el poder digital, y todavía yo por ahí no lo puedo vincular desde mi juzgado a ese poder para poder disponer y verlo y saber que usted fehacientemente tiene la personería que invoca. De la acordada 6, el punto más interesante y que se reitera hasta el día de hoy es el punto 7, que es todo lo relativo al teletrabajo, y obviamente la cuestión del horario, que estamos solamente de 9:30 a 13:30 en lo que tiene que ver con alguna cuestión imprescindible que necesite presencial o asistencia por parte de alguno de ustedes. La 8 no es más que una prórroga, y llegamos a la 9. Quiero que les quede claro esos 3 periodos, o 3 etapas, mejor dicho, no periodos, 3 etapas de todo lo que esté firme y consentido en cuanto a transferencia al 20 de marzo, todo lo que se vaya a disponer desde el 20 de marzo en adelante, en tanto y en cuanto el juzgado tenga a cuenta y orden de él el dinero, o sea que las cuentas del juzgado tienen saldo positivo, sin ya ninguna disquisición en torno a si está o no el crédito alimentario previsional. No hay dudas, después de la 22, después de la 14, que específicamente dice lo previsional, por si alguien tenía que escucharlo, superando toda esta primera etapa del dado en pago, porque si es producto de un embargo no está dado en pago, si es necesario o no el consentimiento sigue siendo necesario. Por eso es tan importante tener claro el tema de los plazos. ¿Cuándo están corriendo los plazos? Cuando hay una habilitación expresa de la feria, hay cómputo de plazo. Cuando, a mi entender, se dictó la 9 en las materias y en las etapas que se están tramitando, hay habilitación de la cuestión, del tema. Hay habilitación del tema. Nosotros piensen todo lo que perdimos entre que si íbamos al juez de feria a pedirnos que nos habilite el expediente para poder hacer la transferencia, y después le íbamos a pedir al juez natural que desde su casa con la VPN valide la transferencia, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso, gracias a Dios, se ha superado con el criterio de la Cámara, que ha dicho todo juez es de feria, todo juez es natural, y entonces nos evitamos este punto 2 de la acordada 9, de lo que yo llamé facultades compartidas o el colecho judicial entre el juez de feria y el juez natural. Eso por suerte hoy lo tenemos totalmente superado, gracias a Dios, y lo único que quedaría para ustedes es la duda en torno a los trámites de ejecución, y en donde ustedes, digamos, tienen que lograr que se ordene la transferencia para lo que sería para mí la segunda etapa, o el embargo previo necesario para luego llegar a la instancia de transferencia. Las resoluciones de Cámara.
La 17 es la que demuestra lo que les acabo de comentar con respecto a la cuestión del Banco Nación, porque la 9 es consciente, la acordada 9 es consciente de eso y justamente le requiere al Banco Nación algo que va a terminar de perfeccionar ya para todo organismo público y privado que sea requerido recurrentemente mediante oficio, con la acordada 15 de hace muy poquitos días y que todavía no entró en vigencia y que va a entrar a regir el 1 de junio, que es el famoso tema del DEOX, del oficio digital para las oficinas externas, en donde uno puede agarrar y le puede solicitar. Por eso le digo, yo hoy al Banco Nación lo tengo como entidad adherida a este sistema del DEOX, tanto para ordenarle una transferencia como para eventualmente llegar a ordenarle la traba de un embargo. La acordada 11 es solamente para la propia Corte, pero ella se está poniendo como ejemplo en muchas de estas cuestiones, y es entonces el inicio de la firma electrónica en sus propias dependencias, como también va a ser una prueba de ejemplo que pretende que se siga, cuando la Corte dice, bueno, a partir de ahora esta Corte funciona con todos sus integrantes. Le está diciendo, bueno, por lo menos los magistrados todos tendrían que estar al pie del cañón, y obviamente los funcionarios en segunda medida, y después seguirán las firmas para los empleados en la medida de las posibilidades. Obviamente que la acordada también es muy consciente de estas disquisiciones. Esta es una variable que también me gustaría trabajar, ¿no? Se escuchan muchos eslogans con respecto a la justicia, es un servicio esencial. Yo lo escribí en un artículo, apenas empezó la cuarentena y todo lo demás. Y el servicio de los abogados también. Yo, por ejemplo, en algunos expedientes que he habilitado, he dicho, siendo la presente resolución de suficiente autorización para la circulación del letrado, porque la burocracia a la cual me referí en un momento de ANSES, me dice, el otro día me llamó el director de Asuntos Jurídicos y dice, te quiero que me manden oficio artículo 400, porque yo estoy yendo a trabajar y yo los estoy recibiendo. Hasta los recibo mediante comunicación, por ejemplo, no sé, si contratas una moto, un Rappi, un Globo, lo que fuera. No me niego a eso, me dice. Entonces, acá quizás también es un poco superar la cuestión, no es una cuestión de héroes, no es una cuestión de que nos convertamos en héroes por ir a trabajar de manera presencial, sino de ser prácticos en lo que vamos a buscar cada vez que hacemos una diligencia, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, a los abogados que les habilito las causas, los designo oficiales de justicia ad hoc, con plenas facultades, y si quiere ir con su auto, va, pero si quiere mandar una persona a través de un servicio de mensajería o lo que fuera, que están habilitados, para circular por la ciudad, lo puede hacer. Pero fíjense que hemos caído otra vez en el artículo 400, en el respaldo papel, por eso es que es tan necesario, pese a que yo le he mandado un mail a un mail institucional, no es el domicilio institucional del organismo, esto es real, no es el artículo 11 de la acordada 3 del 2015, eso es real, ¿por qué? Porque nunca se avino ANSES a constituir ese domicilio electrónico institucional, pese a que yo tengo el quit de ANSES en el sistema LEC100, pero por eso la referencia a la buena fe. Es decir, si vos estás notificado, me planteó una nulidad de notificación ahora, hace unos días, si vos estás con buena fe y estás siendo notificado, estás llevándote las copias a un mail institucional, no es el domicilio institucional, te lo reconozco, pero no es para plantear una nulidad, no es para decir que te has visto violado en tu derecho de defensa. Bueno, me parece que por ese lado viene el comentario de la buena fe procesal de cómo actuamos en estos tiempos de pandemia, en lo que tiene que ver con nuestra conducta procesal y en los medios de notificación. ¿Por qué? Porque estos medios van a ser alternativos. Estos medios son alternativos, un mail, un WhatsApp, y no pasan por los carriles estrictamente formales de una cédula papel, un oficio 400 con las copias y todo lo demás. La acordada 12, que después va a ser interpretada por la Cámara, es un puntapié muy grande para todo lo que tenga que ver con el acceso a la justicia. Tiene que tener también la posibilidad de alcanzar las distintas instancias judiciales. Si bien yo le dije en una parte de la charla que
entiendo claramente que no es apelable una denegatoria de habilitación de feria, no quita que usted se vaya en queja ante la alzada electrónica, y si la alzada quiere y lo entiende y se lo tramita, bienvenido sea, no va a haber ningún tipo de cuestiones en ese tema. Pero a la luz del 153, le digo cuál es mi criterio, cuál es mi postura, es solamente pasible de revocatoria, y las revocatorias, por este tema de la cosa jugada, las va a poder seguir planteando. Esto es como decir, para que quede claro, ¿cuántas veces puedo pedir una habilitación de feria? Todas las que quiera. ¿Y cuántas veces me la pueden rechazar? Todas las veces que usted quiera. Es decir, es como el pedido de la medida cautelar. No hay una cosa juzgada. Dice, bueno, Fantini me dijo que no el 20 de abril. Y no, pero yo tengo otro expediente en donde el 10 de mayo me dijo que sí. O el 3 de junio me dijo que sí. Sí, va a ser así la realidad. Y no hay problema por eso. ¿Por qué? Porque en la primera etapa no pude ir personalmente al juzgado, o no pude encontrar el expediente, o no lo tenía en el casillero donde lo tenía que tener, o no pude contar con una secretaria que lo revisara, y le dije que no. Y hoy lo fui, lo vi, lo puedo trabajar, avancé con el teletrabajo y le digo que sí. Entonces, en ese punto también tranquilicémonos, bajemos un poco los decibeles y veamos que es posible reiterar un pedido de habilitación de feria. Sería bueno que se mejoraran los argumentos de ese pedido de habilitación de feria. Yo entiendo que ustedes digan siempre, y mi cliente es muy mayor y se está muriendo. Y eso es todo. Y con eso yo tengo que lograr la habilitación. Si es por eso, yo tengo que trabajar todos los expedientes y a la vez. Lamentablemente, nuestro fuero es un fuero especializado en la tercera edad, y todos tienen, y por eso la Cámara, por ejemplo, dio esa pauta, de las dos pautas, ¿no? Las cuestiones de invalidez, que por ahí pueden no tener relación estrecha con la edad, puede ser una persona muy joven y lamentablemente tener una situación de salud muy precaria, y la otra es la de la prestación no contributiva derivada, en la cual, por ejemplo, podemos estar hablando de personas que no tengan ninguna prestación. Las que tengan dos, y bueno, tendrán dos. Obviamente que a vos te molestará que te apliquen el artículo 9, el 79, que te hagan cargos, hay un montón de cosas, pero no estamos hablando de personas que no tengan ningún haber o que no puedan tener el acceso a una prestación o a una cobertura de salud. Por eso fue que en una de las charlas les tiré esos 3 tips de urgentísimo, urgente y no urgente, y que esos compartimentos no son estancos y que pueden ir variando, sobre todo en escala ascendente, es decir, de lo que no es no urgente pasar a ser urgente, y de lo que era urgente pasar a ser urgentísimo. Y por eso también me gusta mucho esta posibilidad que nos da la Cámara de que todos seamos jueces de feria, para no tener que estar viviendo lo que han vivido en estas primeras etapas, es que según el criterio de un juez de feria más o menos aperturista, le pudiera llegar a dar trámite a algunas cosas y a otras no. Más allá de que la Cámara tomó una decisión muy concreta, que es la de habilitar solamente los rubros 14 y 16, que son medidas cautelares y amparos y sumarísimos. Después quedará para discutir cuando ustedes, utilizando la herramienta, planteen cuestiones que no son tan urgentes o no son urgentísimas y obtengan como respuesta la no habilitación de la feria. Y la recurribilidad de eso y la discusión de esa cuestión. Bueno, en eso andaba la resolución 7 de la Cámara, en queriendo dividir la función entre juez natural y juez de feria, por suerte todo superado. En la misma inteligencia continuó la 19, pero la 19, esta es la que me parece muy ilustrativa, no es la 22, es esta 19 la que te dice cómo subir tus escritos, con el impacto que tiene dentro del juzgado en lo que tiene que ver con lo blanco, lo rojo y lo amarillo, y estos dos rubros de amparo y sumarísimo y de medidas cautelares como los rubros a que usted hoy, como no puede iniciar en la Cámara de manera presencial, va a iniciar de manera electrónica, lo va a hacer por mail, al mail institucional de la Cámara, y entonces son esos dos rubros los únicos que va a poder remitir con pretensiones de obtener asignación y sorteo. La 13 sigue en esta idea de atender los asuntos que no admiten demora, y en esto lamentablemente, ¿qué le puedo decir? A eso apuntaba el tema de la configuración de una jurisprudencia al día de hoy. No es posible hablar de jurisprudencia
porque las 3 salas están en plena puesta en funcionamiento, y por un tiempo que no se sabe cuánto va a durar. Entonces, es muy difícil ahí encontrar un punto de equilibrio. Por eso es que hay una sola de las 3 salas que está teniendo como un nivel de consenso alto, y que lo vamos a ver reflejado quizás después de la feria. Entonces, podrá ampliar las materias a ser consideradas, ¿no? Esto es la 13. Y después en la 14 directamente dijo, bueno, ya está. Yo creo que como juez de primera instancia yo no necesito más que lo que me ha dado la 14. Lo que me va a ir dando por ahí el hecho de que la Cámara está un poquito más abajo o está un poco más restrictiva que la 14, por lo que refiere a los rubros que habilita a trabajar o que impone en realidad, impone trabajar. Lo de habilita, creo que cada uno puede habilitar lo que le parece, para eso es juez de feria, creo que la Cámara en ese sentido está bien, las herramientas que nos ha dado. Está este tema de poder ampliar las materias, ¿no? Entonces, acá, esta de la 22, lo más importante para mí era esto, lo del mínimo haber alimentario. Entonces, dice, no, una de las tantas charlas que dio Fantini, dijo, bueno, todos los que sean complementos del haber mínimo tienen que ser tramitados. No, por ejemplo, hay personas que tienen la circunstancia de cobrar una prestación que no llega al haber mínimo, pero no por eso tienen una situación de pobreza o una situación que no les permita seguir adelante. Si usted da por sentado de que es la único ingreso, la única prestación, olvídese, obviamente que con eso no le alcanza lamentablemente para vivir. Entonces, aún así, si fuera una cuestión atinente a este rubro, no puede hacerlo sino a través del objeto 14 o 16. Eso tiene que quedar bien claro, porque de lo contrario, bajo otra modalidad, inconstitucionalidades varias, reajuste, etcétera, no va a caminar. Bien. La 23 es la que trajo lo de los retiros y las jubilaciones por invalidez, y la acordada 14 para mí ya es el sumum, ya con esto podemos ir a la guerra. Lo único que nos queda por ver es cuando miremos ante la primer bomba y miremos para el costado, es ver con quién contamos, quiénes son los que están en ese momento. Obviamente la Corte dice que la prioridad es que este periodo se lleve a cabo con magistrados, funcionarios y empleados que cumplan funciones prioritariamente desde los lugares de aislamiento y solo de manera presencial cuando sea estrictamente necesario y habilitado a esos efectos. Ese punto de habilitado trajo bastante controversia porque algunos van a entender que necesita una habilitación expresa del personal para que eso ocurra, teniendo en cuenta de que hay muchas licencias que se pueden tomar a raíz de la acordada 4 y de la acordada 6 y concordantes. Entonces, ahí es un gran desafío que tenemos los jueces de primera instancia para lograr un equilibrio para poder llevar adelante las tareas cuando son necesariamente presenciales. Y acá está el punto 3 del anexo 1 del protocolo y pautas para la tramitación de causas judiciales durante la feria extraordinaria, que va a ir trayendo bastantes consecuencias. ¿Qué dice? El juez natural de la causa podrá evaluar y disponer en forma remota la habilitación de la feria para el dictado de sentencias definitivas e interlocutorias en aquellos expedientes que se encuentren en condiciones de ser resueltos, aun cuando no se refieran a materias enunciadas precedentemente, y esto implica que no sean urgentes, urgentísimas, y yo diría, ni aún estén dentro de las resoluciones de la Cámara. En este supuesto, la habilitación del acto abarcará también su posterior notificación electrónica, pero los plazos procesales se mantendrán suspendidos. Esto es lo que marca la diferencia que yo traté de transmitirle al principio. Mientras que a usted no le digan que le habilitan la feria para la tramitación de la causa, hay posibilidad de habilitaciones parciales. Por ejemplo, para cumplimiento de actos procesales. En este caso, el dictado de sentencias. ¿Por qué? Porque si bien el fuero, por ejemplo, tiene prórroga para el dictado de sentencias, y ante la feria extraordinaria esos plazos no están corriendo, entonces nadie tiene vencidos los plazos para lo que es el acto jurisdiccional del dictado de sentencia. Pero, teniendo en cuenta
la materia que trabajamos, el tiempo que lleva, lo indefinido que aparece la fecha probable de restablecimiento, claro, cada uno se va poniendo cada vez más ansioso, más necesitado en algunos casos, y entonces tiene que buscar una solución. Esta es una solución para mí, para que se pueda sacar sentencias y se llega hasta la notificación. Por eso dice, notificada la sentencia, las partes podrán pedir habilitación especial para continuar el trámite de forma fundada y el magistrado resolverá sobre su procedencia o no. Que yo le saque sentencia ahora y le mande la cédula y nos quedemos ahí, es un gran paso, pero no va a implicar necesariamente que yo le haya habilitado la feria. ¿Se entendió? Bueno, esperemos que sí. Cualquier cosa, se quejan ahora a 0800 Fantini y todo lo demás. La resolución 24 vuelve a insistir en jubilación y retiro por invalidez para lo que es el ámbito de la Cámara, que se encuentra en estado de dictar sentencia el 20 de marzo. Nunca va a ir la Cámara a una fecha posterior a eso y ahí nos van a dar los mails a los cuales, desde la resolución de la acordada 14, ustedes saben que ahora pueden saturar el juzgado también por vía de mail. O sea, no solo que pueden meter un escrito en las bandejas, sino que también nos pueden mandar un mailcito para ver cómo van las cosas. En algunos casos es interesante porque es un canal de comunicación para los jubilados importante, los descomprime a ustedes, que ustedes, por ejemplo, no pueden ir al estudio jurídico, lo pueden atender al cliente por Zoom, pero ustedes saben que el tema de la atención de los clientes de ustedes es bastante sensible, no se quedan con lo que ustedes les responden, van, buscan, bueno, entonces que manden un mail, ahí ustedes le dicen, mira, ¿querés mandarle un mail al juzgado? Y que se resuelva el juzgado, a ver qué es lo que te conté. Y acá está el agregado de las pensiones contributivas código 3. O sea, son muy puntuales, ¿no? Las decisiones de la Cámara son por rubros. Rubro 3, rubro 16, rubro 14, rubro 14, el de las medidas cautelares, y los rubros de la jubilación y retiro por invalidez, que acá no te ponen el rubro porque han sido tantos los que ha tenido a lo largo del tiempo y su modificación, que lo importante es que esté involucrado una jubilación o un retiro por invalidez como pretensión. La acordada 15 no tiene mayor dificultad, no les atañe a ustedes más que en lo que les importa, que es el Banco de Nación, y ya tiene las dos posibilidades. Lo que va a ser interesante es a futuro que se sume ANSES en esa cuestión, para que le podamos dar traslado de las demandas de manera electrónica, y ya se termina directamente. Diría una prosecretaria que trabaja conmigo, ¿y ustedes qué hacen, los abogados? ¿Por qué le tenemos que regular tantos honorarios si le hacemos todo nosotros? Bueno, eso es para enojarlos un cachito, nada más. La acordada 16 solamente es una prórroga. Me insiste otra vez, ¿no?, que todo lo que tengamos nosotros para darle curso se lo tenemos que dar. Y entonces tengo los dos fallos, uno ya lo comenté en otra charla, pero lo voy a volver a referir, porque me parece muy interesante, además porque es lo único que encontré de la Corte durante la feria, que son el caso CJC contra Estado Nacional del 30 de abril del 2020, y que tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, a mí me gusta mucho la simbología de los actos, y la Corte se pronunció en un expediente que está en etapa de ejecución de sentencia. Entonces, no es un dato menor, sé que es lo que a ustedes más les preocupa, y también tienen que saber que por eso entonces puede haber idas y venidas, puede haber respuestas que sean negativas y que luego sean positivas según la medida de nuestras posibilidades. ¿Por qué? Porque para disponer hoy una medida de embargo en un expediente previsional es imprescindible tener el expediente papel a la vista. Ningún juzgado tiene un nivel de digitalización tal que le permita prescindir de compulsar el expediente papel a la hora de decidir un embargo. Entonces, la Corte en esta causa sacó un fallo en donde, por ejemplo, primero se trata de un médico, de una Fuerza Armada, de una persona que no es muy grande de edad, para lo que es nuestro fuero, por ejemplo, pero su situación de salud es delicadísima. Esto tiene que ver con el tema del orden de lo que nosotros llamamos preferente despacho, ¿no?, del artículo 36 del RJN.
para que ustedes se den una idea, cuando yo le dije, le hice alusión al argumento que ustedes suelen utilizar de la avanzada de edad, tienen que saber que, por ejemplo, Márquez, Alfredo, la Corte, la cuestión de la edad no le cambió el criterio a la hora de rechazar una medida cautelar, que se confundía con el fondo del asunto. Entonces, si nosotros estamos habilitados hoy a trabajar los rubros 14, medidas cautelares, Márquez es para mí una referencia desde el punto de vista de la jurisprudencia de la Corte, y Márquez Alfredo me dice claramente que porque sea la edad, que es algo característico y propio del fuero del que estamos hablando, no es un punto determinante para que eso sea el único argumento para darle la habilitación. Y la otra cuestión tan importante, o muy importante para mí, que va a ser interesante ver cómo evoluciona a lo largo del tiempo, si esto es solamente una alegría de cuarentena, la Corte se encontró en una encrucijada que cada vez más los abogados van a ir planteando a raíz de los comentarios del presidente del Colegio Público de Abogados, de uno de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de los medios de comunicación, que es empezar a hablar de las inconstitucionalidades. Y las inconstitucionalidades, por ejemplo, el doctor Carnota ya las trabajó en torno a la acordada 9, es decir, empezar a discutir sobre si son inconstitucionales las acordadas de la Corte. Hay abogados que tienen esa visión de plantear la inconstitucionalidad de las acordadas de la Corte, en lo que tiene que ver con esto de qué se tramita o no durante la feria extraordinaria. Y yo le digo la verdad, de mi punto de vista, no hay razones para que uno plantee una inconstitucionalidad. Lo que sí hay son motivos suficientes para tratar de lograr de mano de los juzgados la mayor cantidad de resoluciones posible. Ahora, bien, ¿hasta cuándo ustedes van a conformarse con la providencia a futuro? Bueno, entonces, ¿se puede algo que se haya despachado a futuro convertir en una habilitación? Y se podría llegar, dado el caso, pero lo tendrían que pedir y tendrían que merituarlo ustedes de cuáles son las razones que van a argumentar para que esto sea así, no más allá de que es su mera intención o deseo de continuar con el expediente hacia adelante. Y entonces, no sería lo mismo en etapa de conocimiento, no sería, por ejemplo, lo mismo solamente a los efectos de que se eleve el expediente, ¿no? Porque fíjense que esto es lo que seguiría en caso de ser recurrida una sentencia, por eso es que la Corte dice, usted verá si lo habilita o no, pero la ejecución firme, consentida, respecto de la cual no habría que admitir ningún tipo de recurso, sino todo lo que queda es tendiente a la liquidación, digamos, y al trance y remate en su materialización efectiva, digamos, a que el embargo sea ejecutivo, a que se desapodere y que se ponga en manos del acreedor los créditos correspondientes. Bueno, esos son, digamos, el punto máximo, lo que yo llamo para mí la tercera etapa, y me parece el punto más central de toda esta cuestión, y este fallo de la Corte es ejemplificador, porque la Corte, frente a la dicotomía entre tomar una decisión de declarar una inconstitucionalidad o establecer una inaplicabilidad para el caso concreto por tratarse de una persona de determinada edad, de determinado estado de salud, con determinada antigüedad en el crédito reconocido en contra del Estado Nacional, no habilitó a que se le opusiera a todas las normas de fondo de administración financiera del Estado, de consolidación de créditos y de deuda del Estado, de la ley permanente de presupuesto, y dijo, bueno, es la hora de pagarle. No hay más excusas. Es ahora cuando debe darse curso a la ejecución, y está en plena pandemia diciéndolo, y debe seguirse adelante con la ejecución de sentencia sin ningún tipo de argumento que obste a la procedencia de tal ejecución. Bien, ese es CJC. Y el único que les encontré de cámara es de la sala 1, la doctora Toniola y el doctor Strasser habilitan un expediente. Por eso les decía yo los distintos niveles de habilitación de feria, que pueden ser tanto a nivel de primera instancia como de sala, a nivel de cámara. Y hoy ya cada sala tiene, digamos, la facultad de ser sala de feria. Entonces,
¿cuál es el rubro? Lo voy a leer porque recién lo encontré. Me interesa destacar que se trata de una persona de 66 años, está en negrita esto, en la resolución que yo encontré a través del sistema, que inicia acción de amparo contra el organismo previsional toda vez que se le negó el derecho a iniciar el trámite para obtener el beneficio jubilatorio sin una decisión fundada y solicitó que se declare la inconstitucionalidad del artículo 20 de la ley 27260. Así que a mí lo que me queda de todo esto es que se trata de una persona que está yendo tras la prestación. Después habrá que ver cómo lo complementan con este tema del salario, del haber mínimo previsional, si es que alguien considera que eso es una variable, pero este es el rubro, el punto, ¿no? Y entonces dice, surge de autos que la titular obtuvo sentencia a su favor, mediante la cual la magistrada de grado admitió parcialmente la acción de amparo y en consecuencia ordenó al ente previsional que proceda a dar inicio al trámite del beneficio de jubilación sin exigirle la previa aprobación de la evaluación socioeconómica contemplada en el artículo 20 de la ley 27260, en la medida en que la actora no reformule el plan de moratoria al que ya adhirió. Entonces, la doctora, creo que es de la doctora Camarata, el expediente de origen, porque por algo se excusó, o por algo no firmó. Lo cierto es que, yo eso no lo chequeé, resulta que está apelado el expediente y la Cámara lo habilita para ella darle curso a esa apelación. Y entonces está en una instancia en donde el expediente tiene sentencia positiva, sentencia favorable, pero está recurrido. Dicho pronunciamiento se encuentra apelado por la ANSES ante esta sala, habiéndose corrido vista al fiscal general como última etapa. Respecto de los planteos formulados por el actor, cabe destacar que es un fuero donde casi la totalidad de los beneficiarios que litigan son personas de avanzada edad o con discapacidad, o personas que buscan acceder a una prestación previsional. Asimismo, es un fuero que desde sus orígenes se encuentra colapsado debido a la cantidad enorme de causas que tramitan, lo cual es público y notorio, a lo que se suma la particular situación que afecta hoy, que es la conformación, circunstancia que ha sido descrita en la resolución 23. Todo esto es lo que yo he mencionado durante estas charlas que he ido dando en estos tiempos, ¿no? Entonces, todas estas particularidades, la Sala 1 lo tuvo en cuenta, menciona todas las resoluciones, 19, 22, 23 y 24, piensen que el fallo es de ayer, está firmado, 27 de mayo. Entonces, no mencionó la 26, pero lo cierto es que ya estaría proyectado, pero sí menciona las acordadas 6, 9, 13 y 14, y entonces dice, ahora bien, en atención a la naturaleza de la pretensión debatida, este tribunal considera que prima facie la actora se hallaría comprendida en las previsiones dispuestas por las citadas acordadas de la Corte y resoluciones de Cámara, y si no lo dijera, lo considera así la sala, y adelante, de neto carácter alimentario corresponde hacer lugar a lo solicitado. Ello por cuanto la habilitación de feria corresponde en forma excepcional solo para asuntos que no admiten demora, insiste con el artículo 4 del reglamento, en que la falta de una medida especial en un momento determinado pueda causar un mal irreparable. Por lo tanto, donde dice hacer lugar a la habilitación solicitada de conformidad. Esto es, el expediente es Morón Beatriz Nora, el expediente es el 1886 del 2019, 1886 del 2019, Morón Beatriz Nora, contra ANSES, amparo y sumarísimo, es lo único que encontré en donde una sala de la Cámara Federal de la Seguridad Social dispone la habilitación de la feria extraordinaria para darle curso a la vía recursiva que había motivado ANSES con motivo de una sentencia desfavorable para el organismo, tras la cual lo único que buscaba era nada más ni nada menos que una prestación no contributiva, en cierto aspecto, con lo que tiene que ver con la moratoria y el famoso tema del socioeconómico. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Diga la doctora Colombo cómo quiere manejar la cuestión. Yo no miré nada del chat. Hay varias preguntas, doctor. Bueno, diga usted. Bueno, vamos a ver. Acá hay una doctora que pregunta, bueno, hay muchos agradecimientos, le cuento.
no los voy a leer todos, pero le cuento que hay muchos No, no. agradecimientos. No. ¿Cómo corre el plazo para el cumplimiento de sentencia ante esta pandemia? De los Bueno, 120 días de los 120 días. perfecto. Sí, lo pensamos el otro día. Mientras no hay habilitación, en principio esos plazos no están computándose. Ok. Bueno, la colega dice O sea que que si usted tenía, por ejemplo, estaba en el día 119 al día 16 de marzo, sí, todavía no tiene transcurrido ni un solo día mientras no le habiliten su expediente para poder configurar el 120 necesario para la habilitación de la ejecución. perfecto. Otra colega pregunta sobre ejecución de sentencias que están por prescribir. ¿No se puede pedir habilitación de feria, la habilitación de Interesante instancia? es volver a debatir si la etapa de ejecución de sentencia es prescriptible o no, Duan, Toledano, volver a recordar aquello, ¿no? Porque pues, nosotros hablamos ahora, hablamos nada más que de un contexto en el que desarrollamos nuestra actividad y nos hemos olvidado del fondo, de las otras cuestiones. ¿Por qué pensar que la causa estaría por prescribir? Por ejemplo, no es lo mismo una ejecución previsional que vos tuvieras que ejecutar una sentencia de las que dictaba la Cámara Nacional primero y Federal de la Seguridad Social y que ese es tu título ejecutivo y que con eso querés iniciar una vieja ejecución que ya hace años que no se inician, o si vos creés que estaba a punto de vencer el plazo de 10 años desde que tuviste sentencia firme, consentida, y con los 120 días vencidos, y que a partir de ahí transcurrieron 10 años. No sé por qué cree estar frente al abismo cuando ese abismo no es tan fácil de encontrar. Ok. Bárbaro. Bueno, vamos a la otra. Creo 2 veces hice el nuevo. En un juicio de reajuste de ejecución, en donde está el dinero embargado en el Banco Nación y el juzgado no me ordena la transferencia a la cuenta del actor, yo planteé la revocatoria, pero quería saber si está dentro de las materias a tratar en esta feria. Bueno, si el dinero A está ver, embargado, primero y principal, si el dinero está embargado, está en la 9. no, no, Ahora, sobre eso hay varias cosas. para esa ¿Por etapa. qué? Porque, por ejemplo, no, hoy yo veía un expediente en donde me plantearon otra vez la revocatoria y entonces dice, no, lo que yo quiero es la ampliación del embargo. Ah, No, bueno, la ampliación del embargo es para mí una medida de la tercera etapa de lo que estamos mencionando como el progreso de la ejecución. Pero si estamos hablando de que la sentencia interlocutoria que mandó a llevar adelante la ejecución dispuso un monto líquido, firme, ejecutoriable, sobre eso se dispuso un embargo y el embargo quedó firme, consentido, y hoy usted lo único que tiene es que solicitarle al juzgado que le ordene la transferencia de esas sumas, ¿se entiende? Algún juzgado puede entender, como ya entendió al principio, que era de manera restrictiva, que eso no está dentro de la 9. ok. Por eso le dije, la primera etapa era auto de transferencia ordenado, firme y consentido, está en la 9. Expediente donde tengo el dinero y tengo que ordenar la transferencia, bueno, para mí está habilitado. A expediente donde yo ya tengo que ordenar el embargo para después llegar a esa transferencia, es otra etapa. Bien, otra colega pregunta, o dice que no le quedó claro, pero pregunta si usted en estos momentos daría un embargo, pero de cumplimiento efectivo una vez operada el levantamiento de la feria. No, yo ya saqué de eso. Embargos a futuro saqué. Ah, Sí, bueno. sí. Sí, embargos que después finalizan a lo último con el párrafo a futuro ya están firmados. Sí, sí. Toda esta semana firmé. Ah. El tema es que el abogado frente a eso dice, no, pero hagámoslo ahora. ¿Para qué vamos a esperar? Entonces, bueno, ahí está la cuestión. Ahí me plantea la revocatoria, me dice, bueno, habilitámelo y hacelo ahora. Pero, digamos, el embargo a futuro yo ya lo he dispuesto. La cuestión es, digamos, ¿pero por qué? Primero porque tuve una prosecretaria que asistió y que pudo trabajar todos los pedidos de embargo hechos con anterioridad al 20 de marzo. Y es ese el pedido de embargo que yo le estoy despachando a futuro. Me lo tenía pedido por ahí desde el 4 de febrero.
¿Se Claro, entiende? se Porque el entiende. trabajo estaba demorado también, esa era una realidad. No tenía... Entonces, yo a esa persona, ¿cómo le voy a despachar? Yo se lo estoy despachando. Ahora, por ahí lo que él me dice, bueno, llevemos esta conversación que la estamos teniendo, mitad papel, mitad electrónico, me dice, no, llevémoslo al plano 100% digital. Me dice, bueno, ahora dame la orden. Y bueno, esto lo estamos viendo, lo estamos trabajando. Bueno. Otro colega pregunta, a mí me pasó en un juicio de reajuste en etapa de ejecución, me habían ordenado la transferencia de los fondos embargados a la cuenta de la beneficiaria por el retroactivo. El auto debía consentir para poder retirar el oficio y diligenciarlo en el Banco Nación. Había tomado nota con anterioridad a la feria judicial extraordinaria y solicité habilitación de feria y que se ordene la transferencia electrónica. Y el juzgado 3 me lo rechazó porque no estaba dado en pagos a sumas. Claro. Esa Bueno, es una primera etapa. Yo creo claro. que después de la 22, con la 14, puedo volver a pedirlo. Habrá que ver cómo me lo tratan, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay desde una interpretación muy benevolente como la mía, que es con la 9, esos plazos empezaron a correr, y hay otros que te van a decir, no, no, yo te lo tengo que habilitar, empezar a correr los plazos y después vemos. Sí, sí, eso está claro. Y yo creo que ante una solución, una respuesta, perdón, negativa a priori, por eso hice la referencia de que yo puedo pedir la habilitación cuantas veces quiera. Buenísimo. Lo tendré que hacer como habilitación día ante el juez natural y todo lo demás. Rechazado esto, también me queda la alternativa de irme en queja directamente de manera electrónica ante la alzada y ver cómo me va. Quise buscar resoluciones de Cámara que revocaran decisiones de la primera instancia no habilitando y todavía no encontré. No hay nada. Quisiera saber si hay algún mecanismo para acreditar personería online. En particular, estoy citada con los herederos para acreditar personería en la ejecución de una sucesión y no sé si este tema estará previsto próximamente. No, al día de hoy yo lo que tengo como posibilidad es iniciar 100% de manera digital un 14, un 16, una medida cautelar y un amparo. Y ahí está designado como funcionario de feria un prosecretario administrativo a nivel Cámara que eventualmente le podría yo preguntar si podría dar o no un poder digital, si está dadas las condiciones o no, lo desconozco, Sí. pero no mucho más que eso. Para el caso que se incursionara en la etapa 3, entiendo yo que se refiere a los embargos que usted que Sí. nombró para ordenar embargos, ¿cómo sería el procedimiento para prestar caución juratoria en los casos que correspondiera? Bueno, usted se cree que algunos no quieren llegar a esa etapa. Este, además, hay una realidad, que es que algunos pagos han ocurrido durante la pandemia. Entonces, algunas sentencias, entendemos que las más viejas, subejecutoriadas anteriormente, fueron puestas al pago. Y ahora que ha sido declarado de carácter esencial, está empezando a cumplir algunas sentencias. Entonces, mientras tengamos como mínimo la posibilidad de compulsar el sistema y encontrar o no si ha habido pagos, por ahí es un resguardo que la autoridad judicial puede considerar suficiente en estos términos, como también está el tema de sacar o no la intimación previa, bueno, todas las medidas que normalmente hemos utilizado como de carácter de reaseguro frente a lo que es una disponibilidad de dinero de estas características. Eso va a depender de cada juzgado. Bueno, tiene una duda respecto a los embargos. Hay muchas dudas con los embargos, doctor. Y lógico, pero porque el que va a trabajar en estos expedientes y mira lo que ustedes presentan, sabe que el pulso del día de hoy es la tercera etapa de la ejecución y que Sí. ustedes quieren seguir adelante, lógico, sí, yo lo estoy viendo. Por un lado, si está firme la liquidación aprobada y no queda nada pendiente, ¿por qué no se habilitaría el pedido de embargo si la acordada incluye la palabra embargo sin especificar ningún carácter restrictivo de ello? Más aún cuando de ese embargo dependerá que después el letrado pueda cobrar sus honorarios, siendo estos de carácter alimentario. Es decir, hay dos derechos alimentarios en juego. Exacto, no está mal, por eso yo no le dije que no, le dije que es una tercera etapa. Ah. Bueno, acá una colega dice que no llegó a escuchar el fallo, si alguien se lo puede... El CJC había dicho contra Estado Nacional del Sí, 30... Ok. exactamente, CJC contra Estado Nacional del 30 de abril del 2020. Y CJC El son las expediente, iniciales. sí, porque se ve que no quiere resguardar su identidad.
84, 82 del 2011. 2011 es el número de expediente. Esperá, porque viste que uno está achicado a esta altura, pero creo que ese es el número. Vamos a sacar una... 9482 del 2011. 9482 del 2011 es de Cámara Contencioso Administrativo. Y el otro que mencioné es Morón Beatriz Nora, es el 1886 del 2019, de Sala 1. 1886 del 2006. 19. Morón Beatriz Nora, que es de la Sala 1. Perfecto. Bueno, si ANSES declaró esencial la actividad del organismo, ¿cuál sería la razón para limitar las materias en la feria? ¿No podría la sentencia de Sala 1 enmarcarse en el carácter esencial de lo previsional? Bueno. Yo iba a decir algo con respecto a eso y después me diluí. ¿Quién tendría que declarar que la justicia es un servicio esencial? El Poder Ejecutivo, desde el decreto 297 en adelante, dijo, artículo 6, la justicia va por sus autoridades. No podés pedirle al presidente Fernández que te declare la justicia como servicio esencial. Eso es para el ámbito del Poder Ejecutivo. En el ámbito del Poder Judicial, la Corte ha decidido, me parece a mí que con buen tino, porque no sería algo interesante de ver que de repente la Corte diga, y yo no entro en feria extraordinaria, que fue lo que quiso hacer la primera semana. Yo solamente tengo una inhabilidad de plazos de la acordada 4 y que los abogados me manden todo de manera electrónica y que nadie venga y que si no pueden venir no se preocupen, quédense en casa, no se les va a vencer nada. Esa es la acordada 4. Entonces, en un momento dice, no, pero si uno tiene que colaborar con que la gente no se mueva, vos pensás, en la capital solamente hay 87.000 abogados. Reproducí eso por una persona nada más que trabaje con cada uno de ellos. ¿Cuántos son? Y esos a su vez en su familia. Es decir, bueno, vos con solamente decir lo que estos pibes se muevan, ya te mueven un montón de cosas. Entonces, la acordada de la Corte para mí dijo, bueno, cada vez que el Poder Ejecutivo disponga la continuidad del ASPO, bueno, yo voy a continuar con la feria extraordinaria. Lo que está ahora es un desafío para las autoridades judiciales de encontrarle la manera le dicen ahora, le gusta decir la palabra workflow, bueno, encontrarle al trabajo una manera de poder llevarlo. Te estoy diciendo cuáles son mis limitaciones, trabajar pasado, presente y futuro, trabajar distintas etapas. Entonces, cada uno se va a quejar de lo que no le dan. ¿Entendés? Porque yo puedo decir, bueno, qué bárbaro, pero yo, por ejemplo, vos sabías que yo te estoy sacando sentencia de reajuste. Bueno, no, algunos no lo saben. ¿Vos sabés que yo, por ejemplo, al día de hoy casi tengo toda la reparación histórica al día? No, no lo saben. Y me van a venir y me van a decir, y usted no me dio un embargo. Y bueno, y sí, es verdad. Bueno, le sigo con las preguntas, doctor. Acá otra colega pregunta, temas poderes. ¿El beneficiario podría hacerlo mediante telegrama y o carta documento? ¿Por cualquier correo? Andriani o Argentina. El correo es servicio esencial y está disponible, y la persona es de riesgo y no sé si le conviene irle hasta el correo. Hoy por hoy, yo, por ejemplo, con una fotocopia, con una foto, perdón, escaneada del DNI, me parece hasta más seguro de que la persona está viva, hasta una foto de la persona. Ya hoy por hoy uno tendría que estar preparado para recibir cualquier cosa en cuanto a lo que es tendiente a eso. La pregunta es, ¿quién te va a cuestionar la personería? ¿Vos pensás que yo? Sí, yo no te estoy largando plata. Estás peticionando a las autoridades. Me parece que no tengo que ser tan formalista. Ahora, el día que vamos a disponer, yo, por ejemplo, en militares, se enojan cuando, por ejemplo, les pido los datos de la cuenta del beneficiario, porque yo quiero mandarle la plata a la cuenta específicamente donde cobra el beneficiario. Y hay algunos que cobran a través de la sociedad de vida militar, y esos tienen cuenta, y la cuenta del jubilado es una subcuenta dentro de esa y todo lo demás. El JAF ya hizo una presentación en la Cámara y todo lo demás. La idea es que la plata vaya a parar al beneficiario.
Y por ahí ustedes a veces tienen alguna circunstancia atinente a los honorarios o lo que fuera, pero lo cierto es que si yo tengo la posibilidad de manera indubitada de saber que la plata le está yendo al beneficiario, ahí no tengo que tener más problemas con eso. Lo mismo pasa con la base de datos de ANSES. Si la base de datos de ANSES está la persona, no me aparece como fallecida o lo que fuera, y yo en principio tengo que dar curso. Después, por eso, la acordada 12 dice, después el titular de la dependencia pedirá un soporte papel, lo que le parezca. Me parece que una de las cosas que está dentro de esa apreciación de la Corte es todo lo relativo a la personería. La personería es un punto delicado, ¿eh? Al no tener firma digital, las personas, tiene firma electrónica el abogado, podríamos discutir qué grado de importancia mayor le daría la firma digital en manos del abogado. En Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay cosas como esta que tampoco están resueltas y sin embargo los abogados tienen firma digital. Bueno, el tema por eso mencioné lo de la aplicación del, ¿cómo se llama? Del Banco Supervil, que acredita vida, porque con el celular mismo está tocando la persona, el celular y daría fe de que lo está tocando esa persona y que está viva. Entonces, creo que todavía nos falta modernizarnos un poco en eso, estamos ahí en un punto delicado, pero lo principal es que, por eso mencioné la abogada que dijo, y me comprometo a traer la ratificación cuando apenas lo tenga. ¿Se entiende? Que yo no puedo decir, no te voy a dar curso porque no me trajiste un poder ahora. Además, las personerías, como excepciones, son totalmente subsanables. ¿Entendés? Te puede pasar hasta que me traigas el poder y está mal, está escrito Colombo con B corta, qué sé yo. Insisto, no puedo decir que eso va a ser un obstáculo. Te puedo dar 30 días, 40 días. Por eso me parece que entiendo que la abogada tampoco haya recurrido al 48. Yo puedo hacerle una maldad y puedo tenerla por presentada en los términos del 48. Bueno, habrá que ver eso. Pero en términos generales me parece que hoy por hoy no está para ser demasiado finito en eso. Tal cual. Tengo unas preguntas en el chat de ADAP. Me preguntan, una colega dice que tiene aprobada una liquidación que apeló a ANSES y está para elevar desde el 3 de marzo. No está firme, no está en la 9, no está en ningún lado. Estaría en una cuestión excepcionalísima como hizo acá la Cámara, pero por lo menos tiene el rubro amparo y sumarísimo, y por eso dice prima facie, entraría dentro de estas resoluciones y le dio curso. Pero no está para, a priori así, no está dentro de esta disposición. No estaría. No. Sentencia de pensión favorable apelada por ANSES. ¿Considera usted que se puede habilitar feria para solicitar medida cautelar para que se empiece a abonar el beneficio? ¿Sentencia? Sentencia de pensión favorable apelada por ANSES. ¿Considera usted que se puede...? Las medidas cautelares que hemos muchas veces tramitado, sobre todo con invalideces, más que con pensiones, de ver si podemos... normalmente no es viable, digamos, métodos alternativos de ejecución. Es decir, usted acá, en lo que hace a la medida cautelar, tiene un elemento favorable que es que ha incrementado los puntos en torno a la verosimilitud del derecho. Lo que tendrá que después tener en la misma proporción será el tema del peligro en la demora. Ahí quizás alguna autoridad judicial pueda llegar a darle curso a eso. Pero sepa bien que la sentencia no está firme. Por eso también me parece que lo primero, o concomitantemente a eso, va a tener que estar pidiendo la habilitación de la feria. ¿Y podrá pedir habilitación para que se eleve a Cámara y se sustancie la apelación en un caso como este? ¿Lo considera viable? Y yo todo lo que estoy despachando al día de hoy de apelación es todo con párrafo futuro. Okay. Yo puedo sortear sala, todo al día de hoy, pero me queda, por ejemplo, definir qué hago con la planilla de elevación, que es un problema más de Cámara que mío, pero me lo piden como exigencia obligatoria, y después definir si llevo o no el expediente en papel. Ok. ¿Sabe usted si está cumpliendo ANSES actualmente las rehabilitaciones de beneficios ordenadas por medidas cautelares dictadas en el marco de amparos interpuestos durante la feria extraordinaria? El nivel de cumplimiento es alto, de lo que nosotros le íbamos pidiendo, de lo poco que se habilitó, porque en términos generales tampoco es un número tan elevado el de las habilitaciones, dispuestas por los juzgados de feria mientras fueron solamente juzgados de feria, y de lo que conozcamos al día de hoy, no tenemos reportes, digamos, de incumplimiento. En lo que tiene que ver con la apuesta del beneficio,
Sí. Ok. Bueno, siguen muchísimos agradecimientos, los saludan acá autoridades de ADAP también. ¿Qué hacer cuando una secretaria interina rechaza el embargo basándose en la resolución 23 y en la acordada 14? ¿Viste? Plantea revocatoria. Sí, yo sabía que están enojados con eso. Yo fui secretario interino durante mucho tiempo y el nivel de la delegación pasa por esto, por darles una respuesta dentro de lo inmediato. Igualmente, lo importante para la revocatoria es destacar si la suma está firme, consentida, si está en la cuenta del juzgado y si tiene denunciado el CBU, la titularidad de la cuenta del beneficiario, y entonces están dadas todas las condiciones como para que la medida no sea discutible, digamos, en cuanto a su procedencia y su viabilidad, y entonces plantea la revocatoria con todos esos elementos. Bueno, espere que voy bajando porque son muchísimos los agradecimientos, muy Puede clara la haber alguna explicación. revocatoria que está planteado que se haya rechazado también, ¿no? Eso puede ser también. Por eso expliqué lo de los distintos periodos. Ah, ujú. Bueno, acá comenta un colega que no lo han tenido por presentado en los términos del 48. En caso de pedir el embargo y ser rechazado tanto el pedido como la revocatoria fueron rechazadas por la secretaria interna, eh, Sí, ambas de no le queda habilitación. más que irse a la Cámara. Sí, tengo que volver a pedir El revocatoria, embargo. sí, sí, El embargo. Pero lo mismo. y si no, si me plantea una revocatoria de lo que le ha decidido la secretaria, que para eso tampoco se le va a hacer tanto problema con respecto a los 3 días ni nada por el estilo, lo que más va a tener que hacer hincapié es que va a tener que estar pretendiendo la habilitación de la feria. Creo O que, sea, saltar la instancia, digamos, del nivel de delegación en manos de los secretarios pasa por lograr de parte del titular la habilitación de la feria. Salvo se- que se trate de una mala interpretación de la acordada 9 o de una primera etapa en donde no se estuvo todo comprendido el criterio, porque yo he encontrado durante estos días expedientes de mi juzgado en donde se habían rechazado y eran totalmente viables. claro, es como que pasado el tiempo, como que sería revisable. Exactamente. Sentencia de Cámara reconociendo el 66% de retiro por invalidez firme. Presenta a la Cámara, se ordene cumplir y rechaza diciendo que su competencia se limita a ello. Ah, Eh, sí, hubo uno de esos. Y bueno, que le habilite la feria al efecto de bajarla a la primera instancia, lo que fuere, y seguir adelante, ¿no? Tendría que hacer eso, porque Yo he claro, visto alguna expediente así. La Cámara sostiene Claro, que su dice, competencia no ya autoriza terminé. ordenar. Bueno, ¿y a quién querés que le pida la habilitación? ¿Se la pido al juez de primera instancia o a vos, a alguien que me lo mande abajo para iniciar la ejecución? Claro, Alguien me va a tener que decidir. Si la Cámara se pone en sus 12, que es el 166, y ya terminó su competencia, entonces solicito que se remita el expediente al juez natural a los efectos de solicitarle la habilitación de la feria. está bien. Y Claro, si no, se la pedirá digitalmente. porque la RTI se ingresa directamente por Cámara. Ah, bueno, pará. Pero pará, si estamos Seguramente hablando de un se debe si estar estamos hablando de un 49, se debe ya estar estamos hablando de... claro, se debe estar refiriendo a eso, me parece, a un beneficio de retiro Ah, por bueno, invalidez que entró por Cámara. Entiendo yo, bueno, pero ¿no? si es un tema de 49 de comisión médica y todo lo demás, pues entonces siga su ruta, lo único que queda es que vaya a dónde. Bueno, por ahí nos puede ampliar un poco más la doctora, Claro, que nos escriba un poco más de pregunta acá y a ver qué. yo me imaginé un retiro por invalidez, apelado de primera instancia, Cámara decidió y te dice, ya saqué la sentencia, ya te notifiqué, bueno, bárbaro. Entonces vos me decís, bueno, quiero iniciar la ejecución de eso. En ese caso sí, tengo que pedir la habilitación al juez natural y la Cámara que haga lo que quiera, o me lo manda o se la pido a la Cámara la habilitación al solo efecto de bajarlo para que yo siga con el trámite. Tal cual. Y en el otro caso no, tendrá que pedirle copias y remitirlo al ANSES. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta más. No sé si a alguien le quedó, si alguien tiene alguna Bueno, consulta más. Acá lo hemos exprimido al doctor. Le agradezco bien, ¿no? muchísimo. Muy ¿Cuánto buena estuvimos? Casi explicación. 2 horas. Casi 2 horas. La verdad que Bueno, excelente. Bueno, acá tiene, no sé si usted puede leer
muchísimos agradecimientos de todos Bueno, yo le agradezco a la gente de la ADAP, tenía interés en hacer algo relacionado a incumbencia profesional, o sea, a especialistas en la materia, personas que trabajan todos los días en el fuero, porque soy consciente de, como le decía al principio, ¿no? Que es un momento para escucharlos también, para poder saber, creo estar siempre atento al ritmo de cómo se va trabajando, pero bueno, siempre es bueno también presentar, dar la cara y que ustedes puedan decir qué es lo que se está haciendo bien y qué es lo que se está haciendo mal. Lo que nos queda claro es que por ahora entonces la justicia, vamos a seguir así, como dice usted, paso a paso. Y está complicado, porque así nos dijeran que volvemos, va a haber objeciones de todo color, desde las infectológicas, sindicales, de movilización, de traslado de personas, así que así como también escuchaba en una charla de estos días, esto ha venido para quedarse, hay muchas cosas que van a quedar, como es el tema de todo el trabajo a distancia, de todo el trabajo electrónico, digital, y después estará en la capacidad de cada unidad judicial de poder llevar adelante un volumen de trabajo que es infernal. Nosotros estamos en las 75.000 causas y no bajamos de ahí, y entonces que ustedes pretendan que todo siga como si nada, lamentablemente no es admisible el no hacemos nada de nada, como quizás era la sensación de las primeras 2 semanas, a tampoco la pretensión o el deseo de hagamos de todo y como si nada de esto hubiera ocurrido, porque, ya te digo, solamente la acumulación de las variables, pasado, presente y futuro, es un descalabro impresionante en la cantidad de causas que trabajamos. La verdad que sí. Bueno, le agradecemos mucho y Bueno, por ahí dentro de un mes lo podemos volver a ver para que nos actualice con lo nuevo que pueda haber. ¿por dónde andamos? ¿Por dónde Bueno, andamos? muchísimas gracias, gracias Gracias a a usted todos. por su tiempo. Que tengan buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias a todos por participar y los saludo. Ahí les dejé la publicidad. El día lunes, la presidenta de la ADAP va a hacer un vivo en Instagram. Vamos abriendo redes para hablar de la abogacía, los abogados y el ejercicio profesional. El próximo miércoles en vivo por Facebook, y también haremos en forma simultánea por Zoom, haremos con Federico de Paulis Netris sobre la nueva movilidad, y el próximo jueves charlaremos con la doctora Alicia Braghini. Así que ya les van llegando las publicidades y la forma para inscribirse y demás, pero vayan agendándose para quienes quieran participar, los que no tengan redes sociales vayan abriéndose y para ir siguiéndonos. Gracias a todos.